Soy policía y estaba aburrido una noche, así que revisé viejos informes policiales y encontré uno que es muy extraño. Lo llamaron el informe del juicio final. Así que recientemente me ascendieron a detective de la división de patrullas. No diría exactamente que hay mucho tiempo de inactividad, pero estar detrás de un escritorio ahora ciertamente es mucho más que cuando estaba en la calle. De todos modos, estaba aburrido una noche después de cerrar un caso. Solo me quedaban unos 45 minutos en el turno y por lo general no te van a enviar a nada con menos de una hora a menos que sea algo grande como un asesinato o un robo de un banco. Así que decidí pasar el tiempo buscando en viejos informes policiales algo interesante o jugoso. Ahora que todos los expedientes están en la computadora, pueden mostrarte informes de hasta 30 años en un solo par de segundos. ¡Es increíble! Pero rápidamente descubrí que esta no era exactamente la mejor manera de pasar el tiempo. Y ya me estaba aburriendo después de unos 5 minutos antes de encontrarme con un informe presentado en el año 2003. Después de leerlo, le pregunté a mi capitán al respecto, ya que él era patrullero durante ese periodo de tiempo. Aquellos que estaban más familiarizados con este evento lo llamaron el informe del juicio final. Me dijo que este informe era una especie de ojo morado para el departamento debido a su contenido y las acciones del oficial que tomó durante su investigación hasta el punto en que no solo fue despedido, oh no, sino que luego fue internado en un hospital psiquiátrico estatal. Otro detective que lo ayudó también renunció como resultado de esta investigación. Mi capitán o comandante también me pidió que no anduviera contándoselo a todo el mundo en el departamento. No es algo que al departamento le gustaría que saliera a la luz. Y como realmente no puedo hablar de eso en el trabajo con nadie, voy a publicar el informe completo del oficial para que ustedes lo escuchen aquí. Sí, sé que potencialmente podría tener problemas por esto si alguien del departamento que se duerme con demasiada frecuencia lo encuentra en internet. Así que redactaré ciertos nombres y ubicaciones. Dado que probablemente habrán muchas redacciones, nadie con lo que yo consideraría un nombre común será eliminado. Reporte policial número clasificado. Presentado por el detective Randy eliminado. 1630 horas. 1 de julio del 2003. En la fecha y horas indicadas anteriormente, yo, el detective, comencé una investigación de asesinato que ocurrió en el almacén. Este está ubicado en las instalaciones de Harbor. El oficial de patrulla E. Johnson respondió una llamada al 911 de disparos en el almacén. Él junto con varias otras unidades llegaron para encontrar a Marcus como el perpetrador. A la llegada de la policía, Marcus entregó tanto su arma como a sí mismo sin incidentes. Lamentablemente, la víctima era Hassan. Según las entrevistas realizadas por la división de patrullas, Marcus y Hassan tuvieron una discusión verbal sobre el hijo de Marcus, y esto se intensificó hasta que Marcus blandió un arma de fuego y eliminó a Hassan. Se notó en el informe de patrulla que Marcus estaba muy tranquilo cuando la policía llegó a la escena. Hice pasar a Marcus por el sistema policial antes de mi entrevista con él. No tenía antecedentes de ningún tipo. Antes de comenzar el interrogatorio, yo le leí a Marcus sus derechos. Él se negó a tener un abogado presente durante el interrogatorio. Le reiteré que él era el principal sospechoso de una investigación con múltiples testigos y que se recomienda enfáticamente representación. Pero él volvió a declinar. Marcus comenzó diciendo que pertenecía a un grupo de fanáticos religiosos que habían alquilado una parte del almacén durante varios años. Dijo que le disparó a Hassan porque él tenía la intención de usar a su hijo Marcus como un sacrificio.
Le pregunté si se refería al sacrificio en el sentido tradicional y dijo que no en ese momento. Dijo que Hassan tenía formación médica y planeaba usar sedantes para detener el corazón del hijo de Marcus. Durante este procedimiento, su corazón se quedaría detenido 2 minutos y 30 segundos. Se sabe que Hassan es un médico licenciado en el estado que radican. Yo le pregunté por qué Hassan planeaba usar esto y Marcus dijo que Hassan era el líder de este grupo y necesitaba un niño. Uno que pudiera ser considerado inocente para ser declarado legalmente sin vida. Marcus obviamente declaró que durante el periodo de tiempo de 2 minutos y 30 segundos administraría una compresión de RCP a intervalos para que no se produjera un daño cerebral permanente. Volví a preguntar por qué Hassan planeó esto y por qué eligió al hijo de Marcus. Marcus declaró que inicialmente estuvo de acuerdo con el procedimiento, pero se volvió cada vez más inestable a medida que se acercaba el ritual. Marcus declaró que este ritual que pretendían realizar era para provocar el apocalipsis. Yo hice una pausa en este momento para procesar esta información. Luego le pregunté si Marcus se refería a una apocalipsis en el sentido bíblico y él dijo que sí. Marcus declaró que hace varios años miembros de su grupo habían recuperado pergaminos religiosos antiguos del Medio Oriente que detallaban cómo lograr el fin de los días. Y dicho documento estaban escritos por la palabra de Jesucristo. Los pergaminos de los que habló Marcus se recuperaron del almacén y actualmente se ingresaron como evidencia. Próximamente se realizará un procedimiento científico para ver si realmente esto era parte de Jesucristo o no. Luego le pregunté a Marcus qué tenía que ver su hijo con todo esto. Me explicó que Hassan quería un niño que fuera considerado eliminado y devuelto a la vida. Pregunté por una razón y Marcus dijo que uno de los pergaminos que encontraron una vez que se enrolló y se volvió a sellar, solo alguien digno podría abrirlos y provocar el apocalipsis. Marcus no dio más detalles sobre lo que significaba digno. Luego le pregunté a Marcus si le disparó a Hassan porque temía el apocalipsis y él contestó muy gravemente que no. Esto me heló la sangre. Marcus comenzó a explicar el tiroteo antes de que pudiera hacer otra pregunta. Dijo que le exigió a Hassan que encontrara a otra persona porque ya no quería que su hijo pasara por este procedimiento. Dijo que Hassan se negó y cuando Marcus se acercó a lo que llamó el altar para recuperar a su hijo, varios otros fanáticos lo bloquearon. Fue en ese momento cuando Marcus blandió una automática de 9 milímetros. Los hombres que bloqueaban su camino inmediatamente se alejaron de él. Cuando Hassan nuevamente se negó a devolver al hijo de Marcus, él disparó. En este momento decidí poner fin a esta ronda de preguntas. Le agradecí a Marcus por sus declaraciones y le dije que esperara más preguntas de otras entidades encargadas de hacer cumplir la ley. En ese punto examiné los documentos que Marcus mencionó en su declaración. Habían sido recuperados del almacén en la escena del crimen. Tras un examen inicial de hecho, parecían ser rollos en un sentido tradicional, en el sentido de que habían sido enrollados y sellados con cera o algún otro agente aglutinante en algún momento. Habían 2 pergaminos, uno mucho más grande que el otro. El más pequeño de los 2 parecía haber sido sellado con solo un agente aglutinante, mientras que el mucho más grande requería un agente aglutinante en 7 puntos diferentes para mantenerlo cerrado. Ambos rollos estaban escritos en un idioma que no conocía y el más grande estaba escrito en ambos lados. Los documentos parecían ser muy antiguos, por lo que se tuvo mucho cuidado al examinarlos. Después de investigar los documentos, me puse en contacto con el Departamento de Idiomas Extranjeras de la universidad. Ellos me pusieron en contacto con el Dr. Johan, un experto en teología e idiomas del Medio Oriente.
Le expliqué los documentos en cuestión y debido a la ubicación en la que se encontraban en el Oriente Medio, accedió a examinar los documentos en un intento de descubrir en qué idioma estaban escritos. Y por supuesto, si estaban escritos por el Hijo de Dios. El doctor Johann llegó al recinto a las 800 horas del día siguiente. Tras la inspección inicial de los documentos, afirmó que reconocía el idioma. Continuó examinando los documentos antes de decirme que estaban escritos en arameo, un antiguo idioma del Medio Oriente que dominaba en aquella época. Luego comenzó a discutir su tema como extraordinariamente interesante. Él preguntó de dónde venía y cómo tuvieron acceso a él. Y como ahora era un consultor experto oficial de la investigación, estaba autorizado a divulgar parte de la declaración de Marcus sobre su origen. El doctor Johann deseaba saber exactamente dónde se encontraron y le dije que volvería a hablar con Marcus. También dijo que le gustaría consultar a su colega, el doctor Abraham, presidente del museo y expertos en libros raros y antigüedades, el cual incluyen documentos muy pero muy antiguos. El doctor Johann declaró que deseaba que el doctor Abraham examinara los documentos, ya que con su experiencia no solo podían fechar estos documentos, no, sino también verificar su autenticidad como textos religiosos antiguos verdaderos o falsificaciones simples y elaboradas. El doctor Abraham fue consultado oficialmente a las 8:30. Él llegó aproximadamente 25 minutos después, ya que dijo que no había tenido compromisos previos esa mañana y que pudo venir de inmediato. Me puse en contacto con la división de patrullas para ver si podían permitir que algún oficial se quedara con el Dr. Johann y el Dr. Abraham. Eso mientras examinaban los documentos juntos mientras yo interrogaba a Marcus sobre su descubrimiento. Dije que era simplemente un procedimiento estándar tener un oficial presente mientras los civiles examinaban las pruebas. El oficial Jones se quedó con los dos profesores mientras yo estaba fuera de la sala. Más tarde le pregunté a Marcus sobre la ubicación exacta donde se encontraron estos pergaminos. Él dijo que el rollo más grande se encontró en una cripta oculta en las profundidades de las alcantarillas de Jerusalén. No sabía por quién en su grupo o cómo se descubrió la cripta. El pergamino encontrado en la cripta estaba en un cofre y había sido envuelto con mucho cuidado para ayudar a protegerlo de la degradación. Marcus luego declaró que el pergamino más pequeño también se había encontrado en un cofre que se había descubierto en el fondo marino del Mar Muerto en el Medio Oriente. Nuevamente, no sabía quién en su grupo lo había encontrado o cómo fue descubierto. También se desconoce cómo el cofre permaneció hermético para evitar que entrara el agua en función de la edad aparente del documento y su estado actual de conservación. Luego volví con el Dr. Johann y el Dr. Abraham, quienes estaban enfrascados en una conversación entre ellos. Le pregunté al Dr. Abraham cuál era su opinión experta sobre los dos documentos y dijo que, según el pergamino en sí, el tipo de tinta o agente de escritura utilizado, además de la apariencia general de los documentos, opinaba que los documentos estaban muy antiguos en cualquier lugar de 1800 o 2000 años de antigüedad. Luego le pregunté al Dr. Johann sobre el tema de los dos documentos y dijo que era absolutamente fascinante. El rollo más grande contenía información sobre la ira de Dios y el juicio final de los humanos. Dijo que los rollos escritos en ambos lados, como el más grande, eran raros. Raros porque se parecía mucho al tipo de escritura de Jesucristo. Pregunté si algo mencionaba sobre el Apocalipsis recortando la declaración anterior de Marcus y el Dr. Johann respondió con «Oh, claro que sí». Afirmó que la totalidad del tema del rollo más grande se trataba del Apocalipsis y el juicio final.
Dijo que lo que era aún más fascinante de este rollo era que se parecía más a un rollo bíblico del último libro de la Biblia cristiana, el libro del Apocalipsis, solo que este probablemente era la escritura original que Jesucristo escribió. Todo esto transmitido de la palabra de Dios a todos nosotros. El Dr. Johann luego pasó a describir el libro del Apocalipsis. En él un hombre llamado Juan aparentemente es testigo de Dios y ángeles de alto rango reunidos alrededor de un rollo. Dijo que este rollo tenía escritura en ambos lados y requería que se abrieran 7 sellos diferentes para poder leerlo completamente. Cada sello revelaría una sección del rollo para leer y al siguiente sello se rompería para continuar. Con cada sello roto se libraría una fuerza letal en la que después de que se abrieran los 7 comenzaría el verdadero Armagedón. Luego el Dr. Johann tomó el rollo más grande y señaló que este rollo también tenía escritura en ambos lados y contenía 7 sellos rotos que habrían tenido que romperse para abrir completamente el rollo. Pregunté si este podría ser el rollo descrito en la Biblia, el pergamino genuino que contiene la ira y el juicio de Dios sobre los incrédulos y los pecadores, sistemáticamente abierto por Jesucristo al romper los 7 sellos. Supuestamente el resultado final después del Armagedón sería la segunda venida de Jesucristo. El pergamino que contiene la ira y el juicio de Dios sobre los incrédulos y los pecadores es terriblemente malo. Yo dije que me arriesgaría, pero pregunté si el grupo de fanáticos religiosos de Marcus estaba tratando de provocar el Armagedón volviendo a sellar este pergamino de alguna manera, y luego abriéndolo de nuevo. El Dr. Johann dijo que ese no podía ser el caso. Le pregunté por qué y me dijo que no solo los sellos originales fueron sellados por Dios. Incluso si volvieran a sellar el rollo, no podrían romper los sellos. O si lo hicieran, no producirían el efecto deseado. Yo le pedí que lo explicara mejor. Dijo que los sellos solo podían ser abiertos por alguien digno. En el libro del Apocalipsis señala que solo Jesucristo había sido hallado digno entre todos los hombres. Entonces recordé lo que Marcus había dicho antes acerca de que alguien fuera digno. Le pregunté al Dr. Johann qué hacía que alguien fuera digno y dijo que Jesús era digno porque había sido inmolado. Él había muerto por nuestros pecados de la humanidad y luego resucitado. Luego rápidamente revisé mis notas nuevamente recordando que Marcus había dicho algo acerca de ser muerto y devuelto a la vida. Le informé al Dr. Johann sobre la declaración de Marcus y le pedí su opinión. Era su opinión que el plan de Hassan era intentar utilizar al hijo de Marcus como un Jesús improvisado. El hijo de Marcus estaría clínicamente sin vida durante más de 2 minutos, por lo tanto sin vida y luego resucitado, convirtiéndose así en digno de abrir los sellos. El Dr. Johann dijo que si bien esto sonaba como algo ingenioso como plan, en última instancia era completamente ridículo. Continuó diciendo que Jesucristo murió por los pecados de todos y resucitó con el Espíritu Santo con un propósito divino. El Dr. Johann reiteró que ningún ser creado como Dios creando al hombre con Adán y Eva sería digno de romper los sellos. No fue solo que Jesús fue inmolado y resucitó, es por qué fue inmolado y cómo resucitó. Luego le pregunté al Dr. Johann que si este rollo era de hecho el rollo de la Biblia que ya había sido abierta. El Dr. Johann estuvo de acuerdo. Dijo que muchos teólogos están de acuerdo en que los eventos del libro del Apocalipsis ya sucedieron. Luego elaboró sobre los hechos mismos. Los primeros 4 sellos lanzaron los 4 jinetes del Apocalipsis. Afirmó que los jinetes representaban la conquista, la guerra, el hambre y la muerte.
Dijo que uno solo necesita mirar en un libro de historia para ver que esos 4 eventos han sucedido muchas más veces en la historia humana de lo que creen. Pero los últimos 3 hechos tratan sobre la tripulación y la destrucción, la mayoría de los cuales, según él, podrían explicarse por desastres naturales y fenómenos cósmicos, cosas como eclipses solares, etcétera, etcétera, los cuales ocurren y acaban con un gran número de personas en un área determinada. El Dr. Johann luego centró su atención en el pergamino más pequeño. Afirmó que también estaba escrito en arameo y también se refería al juicio final. Este pergamino solo contenía información sobre los 4 jinetes y no mencionaba ningún otro desastre potencial. Curioso, pregunté qué decía y según el Dr. Johann, este texto no hacía referencia a nada en la Biblia y parecía ser más un trabajo independiente. Dijo que el texto no solo trataba de explicar a los 4 jinetes y su propósito, sino también de instrucciones específicas que, si se completaban, los convocarían a nuestro mundo, lo que nuevamente resultaría en el fin de los días. El Dr. Johann declaró que no creía que este pergamino fuera un documento auténtico con base religiosa, y afirmó además que los 4 jinetes no eran necesariamente seres corpóreos que pudieran ser invocados físicamente. Luego le pregunté al Dr. Johann para completar qué implicaba exactamente convocar a los 4 jinetes según el pergamino. Dijo que había un encantamiento que comprendía el párrafo final del pergamino y lo señaló. Dijo que el encantamiento era solo una parte del ritual. El pergamino hablaba de 4 artefactos separados relacionados con cada jinete individual que tendrían que estar presentes durante el encantamiento. Eran una espada, un arco, un juego de balanzas y un sarcófago en miniatura que fue tallado en piedra. El Dr. Johann declaró que dado que potencialmente han pasado casi 2000 años desde la última vez que se leyó este pergamino, adquirir estos artefactos sería prácticamente imposible ahora. Encontrar la espada o el arco correctos resultaría especialmente problemático, ya que a lo largo de la historia humana se han fabricado millones y millones de espadas y arcos. Yo agradecía al Dr. Abraham y al Dr. Johann por su ayuda. Les avisé que puede que se les pidan que testifiquen en la corte y accedieron a hacerlo en caso de que fueran necesarios. Antes de irse, el Dr. Abraham me pidió que, dado el valor histórico potencial de ambos pergaminos, él y su equipo de asistentes docentes estarían a cargo del cuidado de los 2 pergaminos. Obviamente, mientras se encontraban bajo custodia policial para mantener su notable integridad durante su edad intacta. Yo solicité esto al capitán Mayer y luego autorizó al Dr. Abraham y a su personal a estar a cargo del manejo y transporte de dichos rollos para mantener la integridad histórica. Le informé al Dr. Abraham que una vez que la investigación hubiera concluido, los rollos le serían entregados a él y a sus colegas a un museo. Él estuvo de acuerdo con estos términos. Y antes de irse, el Dr. Abraham declaró que si bien en su opinión profesional estos eran textos religiosos antiguos y genuinos, todavía había una gran posibilidad de que fueran falsificaciones profesionales muy elaboradas y perfectamente ejecutadas. Nuevamente agradecí al Dr. Abraham y lo acompañé a la sala de pruebas donde colocó los rollos en la mesa de la esquina. Al día siguiente llegué al trabajo a la hora habitual. Aproximadamente eran las 10:30. Charles, el jefe de oficina del Dr. Abraham, vino a verme por los rollos. Afirmó que el Dr. Abraham quería otro examen. Entonces Charles fue conducido a la sala de pruebas y el oficial L se quedó a la espera. Aproximadamente 1 hora después fui a la sala de pruebas para ver si Charles todavía estaba ahí, ya que no se había registrado para decir que se iba. Yo le pregunté al oficial y él dijo que se había ido hace un tiempo.
Dijo que cuando miró por la ventana de la sala de pruebas, vio que los pergaminos todavía estaban sobre la mesa. Sospeché y entré en la sala de pruebas. Luego descubrí que el rollo más grande había sido reemplazado por una reimpresión laminada de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, y el rollo más pequeño había sido reemplazado por una copia de esta. Yo le informé al oficial y al capitán Mayer que las pruebas en una investigación en este tipo se habían visto comprometidas. Me comuniqué rápidamente con el doctor Abraham y me dijo que no había autorizado a nadie a examinar los documentos. Dijo que Charles tampoco había sido presentado a trabajar ese día. Así que me puse en contacto con la división de patrullas para poner una PV en Charles y su vehículo. Se enviaron oficiales al museo en caso de que Charles regresara ahí, así como a su lugar de residencia. Además, le dije al capitán Mayer que deseaba revisar el almacén este. Él dijo que deberíamos enviar una unidad de patrulla en su lugar. Yo contesté que este era mi caso y que también necesitaba salir a buscar a Charles. Él no tuvo más remedio que estar de acuerdo. Luego el detective Smith se ofreció como voluntario para acompañarme como respaldo. El capitán Mayer también envió una unidad de patrulla con nosotros. Cuando nos acercamos al almacén este, encontramos el vehículo de Charles estacionado afuera junto con varios otros. Mientras llamaba, Charles salió del edificio y al vernos se rindió. El oficial de patrulla K. Hunter arrestó a Charles y lo escoltó hacia la parte trasera de su automóvil. El detective Smith y yo entramos al edificio y encontramos que ya habían quitado la cinta de la escena del crimen. El grupo de fanáticos, que nunca fue nombrado oficialmente, estaban usando su sección del almacén como un altar improvisado. Parecía ser un cuadrado perfecto con un podio en el medio. Tenía una alfombra roja. Aparte de las ventanas muy altas en las vigas y el área del techo, la iluminación principal de esta sección del almacén estaba apagada y las antorchas proporcionaban la luz. Habían varias personas reunidas alrededor del altar que no se volvieron hacia nosotros cuando nos acercamos y nos anunciamos como policía. Había una mujer de ascendencia del Medio Oriente de pie en el podio ante la multitud reunida. En la mesa junto al podio parecían estar los 2 pergaminos retirados de la sala de pruebas. Con cautela me acerqué al altar y ordené a la multitud que se dispersara. La gente miró a la mujer antes de moverse y ella hizo un movimiento con su mano derecha y se dispersaron. Le informé que estaba en posesión de evidencia robada y que necesitaba entregar tanto los pergaminos como a ella misma en este momento. Luego le pregunté por su identidad. La mujer, Yazji, o pronunciada como Yage, dijo que era la esposa de Hassan. Le pregunté por qué se tomó la molestia de volver a adquirir los pergaminos cometiendo un delito grave en el proceso. Incluiré citas de declaraciones textuales pronunciadas por su esposa. Dijo que ella y su esposo lucharon como pareja casada sobre qué pergaminos leer. Afirmó que su esposo puso sus aspiraciones demasiado altas. Le pregunté qué significaba esto y dijo: la humanidad es 50 veces más corrupta y malvada de lo que era antes del gran diluvio. Si Dios juró que nunca más nos aniquilaría, debemos actuar por nuestra cuenta, ¿o no? Luego declaró que estaba de acuerdo en que el plan de Hassan para la destrucción total a través de los 7 pergaminos sellados no funcionaría. Ella dijo que tenía su propio plan de que ahora que su esposo se había ido, ella estaba a cargo y sí funcionaría. En ese momento, la mujer se acercó a la mesa a su derecha y recuperó el pequeño pergamino colocándolo frente a ella. Luego comenzó a leer en voz alta en lo que solo puedo suponer que era arameo. Traté de jugar con sus creencias diciendo: sabes que necesitas los 4 artefactos como se describe en el pergamino.
Yo recordé la declaración del Dr. Johann de que alguien adquiriera esto sería casi imposible. Luego, la mujer dijo en inglés: «Mi amigo, observa a tu alrededor». En ese momento examiné el altar en su totalidad. Como se dijo antes, tenía una forma cuadrada y en cada esquina había un pedestal de madera. Eché un vistazo a cada pedestal y cada uno tenía un artículo colocado encima. El pedestal noroeste contenía lo que parecía ser un gladius, una espada muy corta utilizada en la época de los antiguos romanos. El pedestal noreste contenía un arco largo. La madera de la que estaba hecho parecía estar petrificada. El pedestal suroeste contenía una escala en ruinas hechas de algún tipo de metal. Tenía 2 tazones a cada lado y parecía funcionar como una balanza típica, solo que parecía egipcia. El pedestal suroeste contenía lo que parecía ser un pequeño ataúd de piedra comparable en tamaño a una pelota de fútbol americano estándar. En ese momento, la mujer continuó leyendo el pergamino, con su voz cada vez haciéndose más fuerte. Después de unos momentos, se sintió una brisa helada en el edificio. Se desconoce qué causó esta brisa, ya que no había ventanas abiertas visibles en ese momento. Mientras continuaba leyendo el pergamino, la brisa se convirtió en lo que solo puedo describir como viento a gran escala. Las llamas de las antorchas cercanas bailaban salvajemente. La multitud que estaba cerca del altar comenzó a dispersarse lentamente en ese momento. Luego, el viento se hizo un poco más fuerte y escuché al detective Smith detrás de mí preguntar en voz alta: «¿Qué carajos está pasando?». Yo me acerqué al altar y le ordené a la mujer que bajara, pero mis palabras fueron simplemente ignoradas. Luego saqué mi arma. No tenía intención de usarla y nuevamente le ordené a la mujer que se retirara, pero fui ignorado una vez más mientras ella continuaba con lo que solo pudo haber sido el encantamiento que el Dr. Johann había señalado. En este punto decidí sujetar a la fuerza a la mujer por incumplimiento. Mientras daba un paso hacia el altar, escuché desde algún lugar cercano lo que solo puedo describir como un sonido de relincho, provocado por un misterioso caballo. El área en el que estábamos parados no era lo suficientemente grande como para ocultar un caballo cerca. Sobresaltado, volví a escuchar otro gemido, seguido de lo que solo puedo describir como un resoplido que también, por lo que sé, provino de otro caballo. Luego le supliqué a la mujer que detuviera su encantamiento después de escuchar lo que luego descubriría que se llamaba un sonido de relincho de otro caballo. En este momento también escuché lo que solo puedo describir como un chasquido, como si los cascos entraran en contacto con el cemento sobre el que estábamos parados. El detective Smith me preguntó si también estaba escuchando lo que él estaba escuchando y yo le dije que sí. En ese momento, a pesar de la naturaleza fantástica de esta declaración, creía que esa mujer estaba convocando con éxito a los 4 jinetes del apocalipsis. Así que recordé la declaración del Dr. Johann de que el ritual debe completarse por completo o fallará. Yo le pedí una vez más que cesara y fui ignorado, quizás por mi propio miedo y seguridad personal, así como la seguridad de mi compañero Smith. Le disparé 2 rondas a ella. La mujer recibió un golpe en la parte superior del pecho y cayó de espaldas. Como había detenido su encantamiento, el viento inexplicablemente se había detenido, y tampoco ya no se podían escuchar los sonidos de los caballos. En ese momento, el detective Smith corrió hacia la mujer para intentar brindar primeros auxilios. Luego, comuniqué por radio a la sede que necesitábamos asistencia médica inmediata. Se enviaron técnicos de emergencias médicas. La mujer fue declarada muerta en la escena. La unidad de investigación de la escena del crimen llegó al lugar, al igual que el equipo de recolección de evidencia.
Al recolector de pruebas en particular se le dijo que manejara tanto los rollos como los artefactos en los pedestales con sumo cuidado. No estaba familiarizado con el oficial a cargo de asegurar los artefactos, temiendo la contaminación de la evidencia. Por segunda vez, cuando se le solicitó, presentó lo que en ese momento parecía ser una insignia oficial del departamento de policía, así como una tarjeta de identificación oficial emitida por el FBI. Más tarde me informaron que tanto los pergaminos como los artefactos nunca regresaron al departamento. Este oficial impostor no ha sido visto ni escuchado desde que abandonó la escena del crimen con la evidencia y su identidad sigue siendo desconocida. Cansado, regresé al cuartel general para informarme y se inició el procedimiento de disparo relacionado con la policía. Me dijeron que me pondrían en licencia administrativa en espera de la investigación de asuntos internos sobre el tiroteo, así como la evidencia principal en una escena del crimen que se corrompió en 2 ocasiones distintas. Primero, la investigación de Marcus original y luego fue entregada al detective. Proporcioné todas las notas tomadas en el caso, así como la información de contacto del Dr. Johan y el Dr. Abraham. Pero temo que ellos me despidan. Así que este puede ser mi última actualización. Fin de la declaración. Al terminar de leer esto, me quedé completamente helado. Es una locura que este sea un informe policial oficial, ¿no? Obviamente, mi naturaleza detectivesca me obligó a investigar por mi cuenta. Este oficial llamado Randy todavía está en el hospital psiquiátrico. Toda la jodida investigación fue un desastre y no es de extrañar que el departamento no quiera hablar de ello. Marcus terminó quitándose la vida porque su juicio fue un desastre. Realmente me siento mal por Randy. Como dijo, lo despidieron de su trabajo por perder la evidencia principal 2 veces, lo que al leer el informe parece que no fue del todo culpa suya. Pero además fue despedido por el exceso de fuerza que se usó contra la mujer y se consideró injustificado. Después de que fue despedido, fue acusado de homicidio involuntario, pero debido a que todo lo que habló fue sobre los 4 jinetes y cómo detuvo el Armagedón, fue declarado incompetente para ser juzgado. En cambio, fue colocado en atención psiquiátrica hasta que fuera apto para ser juzgado. Pero parece que nunca lo será. Él se negó a denunciar que escuchó el sonido de los caballos en el almacén y mientras siga diciendo que detuvo el Armagedón, probablemente nunca será juzgado. El hospital debe tener a alguien adentro en convivencia con el departamento. Una vez que ellos descubrieron para quién trabajaba, no me permitieron hablar con Randy. Sin embargo, tenía un as más bajo la manga. Localicé al detective Smith. Él se negó a testificar en el juicio de Randy por temor a que lo derribaran y por estar relacionado con un caso de esta naturaleza. Él renunció al departamento en lugar de enfrentarse a un posible despido por negarse a cooperar con una investigación policial. Descubrí que ahora vive a unas 3 horas de distancia, así que en mi fin de semana libre conduje para verlo. Una vez que descubrió por qué estaba ahí, me cerró la puerta en la cara. Le supliqué a través de la puerta que estaba ahí de manera totalmente extraoficial y que estaba genuinamente interesado en lo que experimentó ese día. Estaba aprensivo, pero terminamos hablando durante casi 1 hora. Me dijo y reiteró que estaban absolutamente extraoficialmente, que de hecho escuchó el sonido de caballos relinchando y resoplando y que había un fuerte viento que emanaba de algún lugar dentro del edificio, en lo que de otro modo era un día caluroso y sin brisa de agosto. Así que ahí lo tienes. ¿Randy estaba loco o esto realmente podría haber sucedido? Con el detective Smith básicamente corroborando todo lo que dijo Randy, me parece que esto sí sucedió como se dijo.
Tal vez deberíamos agradecer a Randy por salvarnos a todos. Si no hubiera acabado con la mujer cuando lo hizo, justificado o no, ella habría completado el ritual y entonces, ¿qué habría pasado? ¿Ah? Es fácil preguntarse por qué no ocurrió y la abortó en lugar de dispararle. Pero en retrospectiva es 2020 y si de hecho estaba escuchando relinchos, seguramente no estaba pensando con claridad y estaba enloqueciendo. Si todo esto sucedió y Randy lo detuvo, puede ser el último mártir anónimo de la humanidad y nadie lo sabe. Sin embargo, hay una cosa más en lo que pensar. Si de alguna manera todo esto es cierto y esto realmente sucedió y los jinetes casi fueron convocados, eso significa que en algún lugar alguien está en posesión de los pergaminos y los artefactos. Solo podemos esperar que de alguna manera hayan sido separados el uno del otro y el ritual no pueda completarse. Ya han pasado más de 16 años y si alguien está realmente en posesión de ambos juntos, eso significaría que el fin de los días podría ser en cualquier momento. Podría ser el día de mañana o podría ser en los próximos 20 minutos. ¿Qué estarán esperando? ¿Siguen existiendo estos fanáticos religiosos? ¿La escritura realmente pertenecía a una deidad como lo afirmaban? ¿O solo se trata de un muy buen cuento para asustar? Coméntalo aquí abajo en los comentarios, yo los estaré leyendo. Solo sé que no quiero pensar en eso, así que esperemos que estén separados entre sí y sigan siéndolo. Cambio y fuera. Welcome, stranger. We have not met before. We are Repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music.